Comenzar o acto de hoxe. Boas tardes a todos. Benvidos e gracias pola vosa asistencia á xornada de hoxe. Antes que nada, gustaríame aproveitar a ocasión para felicitar a Cors Terceira porque un ano máis haya organizado estas xornadas que, como se está a comprobar, son de gran interés. En este sentido, hoxe vamos a falar dun dos aspectos dos traballos quizáis menos conocidos no que é o ámbito do patrimonio, neste caso, do que sería o patrimonio arqueolóxico, como é o da restauración e a conservación dos restos arqueolóxicos ou dos bens arqueolóxicos. Ao mesmo tempo, tamén quería aproveitar para reivindicar un pouco a figura do restaurador, que, en este caso, sempre aparece nun segundo plano no que cuanto falamos de labor arqueolóxica, que desarrolla un traballo fundamental para os estudios arqueolóxicos de gran importancia para o que é a conservación dos restos. E moitas veces están en un segundo plano e non se dá quizá iso o valor que merece. É un traballo silencioso, descoñecido, porque moitas veces tampouco se dá suficiente publicidade, pero fundamental, como insisto, para o que é todo o tema da conservación patrimonial. A charla que hoxe nos vai impartir Iria vaise centrar fundamentalmente no que é a conservación, vamos a tocar un pouco o que é a problemática da conservación dos restos arqueolóxicos en medio urbano. Se de por sí xa é problemático a conservación dun resto arqueolóxico, dun xacemento arqueolóxico ao aire libre, en campo aberto, hai que pensar que nun caso como o de Lugo, que quizás é onde nos vamos a centrar algo máis, a conservación, lóxicamente, ten unha problemática moi diferente porque as circunstancias que se dan son totalmente diferentes ao que é o campo aberto, e que hai unhas problemáticas específicas que ven dadas por o feito de que os restos arqueolóxicos sempre aparecen baixo a cidade actual, ligada a un espacio xa pechado, como pode ser un inmoble, como pode ser unha rúa, como pode ser unha praza, e onde as condicións de conservación, as condicións climatolóxicas, as condicións do estado xeral dos restos é totalmente diferente. Bueno, para impartir a charla, como dicía, hoxe acompáñanos Iria López Baltar. Iria é técnica, ou sea, mellor dito, titulada en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especializada no tema arqueolóxico pola Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais de Galicia, cuxa sede está en Pontevedra. É unha persoa que leva desarrollando a súa actividade profesional xa desde prácticamente a súa licenciatura no ano 2001, que, por lo tanto, ten unha dilatada experiencia neste campo, sobre todo no campo da arqueoloxía, que é onde se especializou ela, e polo que concerne ao tema de restos arqueolóxicos en medio urbano, xa insisto, centrándonos no caso de Lugo, a súa experiencia está máis que demostrada porque ela foi unha das primeiras persoas que participou nos primeiros restos que apareceron en Lugo e nos cuales se decidiu conservar in situ. Aproveito tamén a ocasión para dicir que isto é un tema que casi era merecedor dunha exposición propia, como é o da conservación dos restos, porque en Lugo, como ben sabedes, desde o ano 86 que se iniciaron as actividades arqueolóxicas, levamos unha dilatada experiencia en cuanto ao tema da conservación, porque o plantexamento inicial era excavar, recuperar os máximos datos posibles, non había un planteamento de conservación in situ, e que os primeiros, digamos que a partir do ano 97, 98, xa con a aplicación dunha normativa legal propia, xa se empezou a plantear a posibilidade, e tamén, lóxicamente, debido ao interés dos restos que empezaron a aparecer, se plantexou xa a posibilidade de conservación in situ. Bueno, mostro un botón, como foi o caso quizás o primeiro exemplo que tivemos aquí, que é a Casa dos Mosaicos, do cual creo que se vai poder falar tamén. Ben, isto foi un avance no que foi o patrimonio arqueolóxico na cidade de Lugo, por cuanto, xa digo, foi das primeiras experiencias de conservación in situ e que se está revelando de fundamental importancia para o que é a valorización do patrimonio
a nivel local e para o que a repercusión que se pode ter ten, de feito, no ámbito do que é o turismo, pa cidade, etc. Hoxe xa temos un número abundante de lugares, de sitios, de centros, de espacios con restos arqueolóxicos conservados in situ, pero que ao mesmo tempo eso tamén xenera unha serie de problemas como é o do mantemento desos restos ao longo do tempo para que, digamos, a súa exposición sea viable. E iso é un dos aspectos que hoxe nos vai falar Iria. Ela, xa como insisto, empezou a traballar aquí nos primeiros lugares que empezaron a conservarse restos, tanto en Casa dos Mosaicos como no Centro Arqueolóxico de San Roque. Nos últimos anos, particularmente este ano fundamentalmente, levou a cabo o traballo principal do que foi a limpieza, conservación, restauración e mantemento de todos aqueles restos que están ahora mesmo baixo a tutela do Concello. Porque hai que dicir que os restos arqueolóxicos en Lugo que se conservan, algúns están en titularidade pública, como son espacios sótanos ou espacios abertos como as rúas ou prazas, como o exemplo que temos aquí na praza esta de San Marcos, que a ventana arqueolóxica do acueduto, pero hai outros que están en espacios privados. Entón, aí só se poden intervir do ámbito privado. No caso da responsabilidade do Concello para os restos que estén baixo a súa tutela, estamos a falar de dous centros arqueolóxicos, como é a Casa dos Mosaicos, máis o Centro Arqueolóxico de San Roque, de gran relevancia. E depois temos todo un conxunto o que hemos denominado ventás arqueolóxicas, como este caso de San Marcos, como a piscina de Santa María, os restos da Basílica Romana no Centro de Novas Tecnoloxías detrás do Concello, os restos dun muro que se conserva no paso subterráneo que comunica o Parque de Santo Domingo ca Praza de Abastos, a estrutura funeraria do vello cárcere, é dicir, que xa hai un conxunto importante que xa digo, que ten unha problemática especial e da que hoxe nos vamos a centrar. Bueno, sin máis, dou a palabra a Iria. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Pero me voy a acercar esto. Y bueno, no estoy muy acostumbrada a dar charlas, con lo cual pues me siento un poquillo nerviosa, ya pido disculpas anticipadamente, pero intenté hacer una suerte de orden, de poner una suerte de orden a todo lo que nos estaba diciendo ahora Enrique, porque los yacimientos son muchos, su problemática es muy variada y por mucho que me senté, intenté unificar, hasta casi hoy por la mañana no di en el clavo con el tema. Entonces, partiendo de esto, los yacimientos que tenemos, vamos a situarlos en un lugar, ¿no? Y cada lugar va a tener una problemática similar, parecida, y va a llevar nos lleva a una serie de soluciones. El primer grupo son las ventanas que están en la calle, que son las que estáis viendo en la pantalla. Es la ventana de San Marcos, que sí contiene la cimentación de un acueducto romano. Está formado por una amalgama de cal con grava, un caementicium, y un tramo de muro hecho con losas de pizarra. En segundo lugar están los alicerces da Porta Nova, que es un cacho de cimentación de la muralla en el que se conserva todavía la inscripción de la piedra fundacional de Lugo. Y en ese grabado se puede leer la palabra fundan. Y en tercer lugar está la piscina de Santa Mariña, que bueno, es una piscina romana que tiene 2 cabeceras absidiales, su interior tiene mosaicos y luego en la parte exterior se conserva una canalización y un opus. El segundo grupo son las ruinas, las ruinas que están musealizadas directamente en edificios nuevos, que están construidos para ellas nada más. Está el caso de la Casa de los Mosaicos. En la fotografía superior podemos ver las ventanas que están situadas en la calle y debajo los mosaicos que no son visibles directamente por el visitante, porque la casa de los Mosaicos se compone de 2 espacios. Una sala principal en la que se recibe a la gente y ahí se pueden ver estructuras murarias y parte de los mosaicos y pinturas murales, y una sala anexa, que es esa que estáis viendo debajo, que solo es posible acceder a ella para el mantenimiento y de una forma bastante incómoda, porque prácticamente vas a gatas todo el rato. Bien, después está el centro de San Roque, que conserva
Por un lado, un horno y 2 tumbas en la parte superior, por decirlo así, una parte superior y una parte inferior, en la que está el estanque que veis ahí debajo. Bien. Y luego, por último, tenemos el último grupo de ruinas que están incorporadas a otros edificios, de los que ya habló antes Enrique. Está o Bello Cárcere, que tiene una estructura funeraria, y después está el Centro Novas Tecnoloxías, que contiene una cimentación de una basílica, y por último el muro romano de San Domingos, que está a caballo entre el parking de San Domingos y la Plaza de Abastos. Bien. Dicho esto, me gustaría, sobre todo, porque a mí el Concello, cuando me coge para hacer este trabajo, me facilita la propuesta de actuación del año 2019. La persona que lo hizo fue Begoña Albertos Figueroa, con la cual tengo colaborado muchas veces, y ella se dio a darme toda la información que poseía. Esto fue todas las memorias de las actuaciones que realizó desde el año 2016. Esta información para mí es muy, muy valiosa porque el mantenimiento se fundamenta sobre todo en la continuidad de los tratamientos o en la continuidad de la búsqueda de solución de problemas. Entonces, gracias a esta información pude ver que Begoña, por un lado, fue ampliando año tras año el contenido de los yacimientos que iba tocando, porque se incorporaban más yacimientos al mantenimiento, y por otro lado iba incrementando la información que sacaba de los mismos. Los problemas, ante todo, en principio, el primer año se queda con que hay una serie de problemas, sobre todo con la fluctuación de sales que están afectando directamente a las estructuras arqueológicas, y el segundo año ya decide incorporar a su equipo a Comba Torrecastro, que se dedica en laboratorio a caracterizar esas sales y entonces intentar conocer qué naturaleza tienen para empezar a controlarlas. Bien, este año nosotros mantuvimos ese tipo de analíticas, cogiendo las analíticas justo los mismos puntos que lo había hecho también Begoña Albertos para que continúe la lectura anual. Sigue, por supuesto, analizándolas con Batorrecastro, pero nos encontramos con problemas más severos en 2 de las ventanas, en la piedra fundacional y en la Casa de los Mosaicos. Debido a la gravedad de estos problemas, decidimos llamar directamente a Beatriz Prieto Lamas, que pertenece al Grupo de Estudios Medioambientales aplicados al Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad de Santiago. Y su trabajo se extendió hasta mayo del 2021, que cogimos las últimas muestras en mosaicos. Bien, con esto intentaré hacer un resumen de lo que yo me he encontrado en esta tercera campaña para llevar a cabo el mantenimiento, que para mi gusto y para el de Begoña también, pasa por buscar una mínima intervención sobre los bienes culturales. Las actuaciones deben ser siempre lo más indirectas posibles, y lo que se tiende a buscar es a equilibrar las estructuras con el medio y el contexto en el que están enmarcadas. Y en este caso han sido modificadas para hacer edificaciones, para hacer habitáculos, y todo eso genera una serie de problemas muy diversos. Al margen de hacer un seguimiento a base de analíticas, Begoña también comenzó a tomar datos de la temperatura y la humedad relativa que se encontró en cada uno de los espacios en los que intervino. Estas lecturas también se continuaron a hacer este año. Ciertamente yo creo que son un poco escasas porque se quedan aisladas solamente en el momento de actuación. Prácticamente se repite en la misma época del año. Lo interesante sería, y para nota sería, tener unos sensores que detecten esto a lo largo del año y nos den una lectura continuada de qué está sucediendo cuando nosotros no estamos. Y finalmente, gracias otra vez al trabajo que me cedió o que me legó Begoña, se siguieron procediendo en muchos puntos de las ruinas de la misma manera que se hizo sistemáticamente desde el año 2016, que son actuaciones que están demostrando que están mitigando problemas físicos que tienen las ruinas. Bueno, con esto vamos a empezar con las problemáticas y las soluciones que hemos ido aplicando. Bien, vamos a empezar con el primer grupo, que son las estructuras incorporadas a un edificio. Aquí podemos ver a la izquierda el muro de San Domingos y a la derecha podéis ver la cimentación de la Basílica Romana del Centro Novas Tecnoloxías.
Y bueno, en ambos casos sí que nos damos cuenta de que estas dos estructuras se encuentran en perfecto estado de conservación. Y ya deja de ser una... no nos parece casualidad, nos parece un hecho que las ruinas, cuanto más están de acorde con el medio ambiente en general, cuanto más natural es su acondicionamiento con respecto al exterior, mejor resisten el envite del tiempo y el paso del tiempo. Al mismo tiempo, cuanto menos ahogadas están, y estas dos estructuras no semejan estar ahogadas por habitáculos muy pequeños, eso también fomenta y ayuda a su conservación a largo plazo. Entonces, en este tipo de estructuras, lo gracioso es que prácticamente lo único que tenemos que hacer es pasar un aspirador y una pequeña escoba. Si no me equivoco, al principio, cuando tomó el mantenimiento Begoña, sí tuvo que hacer alguna fijación puntual de alguna pieza, pero bueno, poco más. O sea, este para mí es el ejemplo de ruina bien conservada y bien expuesta. Y eso que la que está a la izquierda, el muro de San Domingos, es completamente accesible al público, se puede tocar. Y, sin embargo, no tiene ningún tipo de traza de vandalismo ni nada extraño. Y eso, hombre, tiene su mérito. Hombre, lo único que encontramos son colillas, pero eso lo hay en todas partes. Y aquí, bajo este mismo grupo, tenemos los restos funerarios de Obello Cárcere. Aquí ya empieza a haber una diferencia. Esto ya está en el subsuelo, tiene un cristal encima, ya empieza a parecerse a las ventanas que hay en la calle. A diferencia de estas, se encuentra parada por el edificio, es decir, no le llueve directamente encima. Y otra de las grandes diferencias es que no está sellada herméticamente, con lo cual conserva todavía un punto de condiciones ambientales naturales mezclada con un sistema de climatización que tiene un funcionamiento, el cual también lo anotamos en la memoria final de mantenimiento, porque es importante saber cómo funciona el ciclo de apagado y de encendido. Y sobre todo en esta ventana, porque a lo largo de estos años, si veis bien en la foto superior, si me estoy confundiendo yo, izquierda, podéis ver que hay un esquinal que tiene verdín, es prácticamente una de las patologías que tiene esta ventana, se repite siempre en ese mismo esquinal, que es precisamente donde le da más luz a lo largo del día, y por otro lado pensamos que ahí hay un problema de humedades que ascienden por capilaridad. Si de esta foto que estáis viendo aquí a la fotografía del primer año que entró Begoña ahí, la diferencia es esto a una selva, a una auténtica selva. Entonces, esta mujer está demostrando con sus actuaciones continuadas que se está remitiendo con los problemas más severos de vegetación. También se mitigaron los problemas de colonias de insectos. Y ciertamente sí hay un velo de sales por encima, pero tampoco es una cosa que pueda ser escandalosa ni que se esté cargando directamente las ruinas. O sea que aquí sí que compensa hacer ese seguimiento de limpieza de la colonización biológica. ¿Problemas que hay en esta ventana? Si veis abajo, donde está la tapa de la cámara, ese es el solado de la estructura y es un opus in-minum. Es una parte de la estructura muy sensible, sobre todo a temperaturas altas y a una sequedad excesiva. Begoña hizo un seguimiento muy continuado de cómo funcionaban los ciclos del climatizador y llega a la conclusión de que es necesario variarlos para así poder preservar un poco la humedad dentro de este habitáculo. Yo creo que se debería seguir estudiando seriamente el tema de la climatización, porque creo que es una clave para que no suceda ese levantamiento del material constructivo, como se puede ver en el agujero que hay al lado de la tapa de la cámara. Realmente esa sequedad hace que te lo lleves por delante con nada. También el estar limpiando de manera continuada el verdín nos lleva al mismo callejón sin salida, porque o tienes que cepillarlo, entonces también acabas levantando. Pues en cambio, la fábrica pues, resiste perfectamente cepillado, en eso no tenemos problemas. Entonces, pues no lo sé, igual deberíamos empezar a plantearnos un cambio de dirección en cuanto a echar biocidas y hacer una limpieza en húmedo tradicional y empezar a pensar en meter empacos de alcohol, dejarlo actuar durante el más tiempo, no entrar en la ventana, actuar y marchar, sino dejarlo actuar 24 horas, regresar
y después limpiar esa colonización biológica, sobre todo para dejar de aportar más sales, porque los biocidas están compuestos de sales. Y luego a la derecha podéis ver, bueno, pues que como vamos a ver en el resto de las ventanas arqueológicas, sobre todo las de la calle, que hay problema de oxidación de los materiales contemporáneos. En este caso ahí ves la chapa y se puede apreciar en esta zona de aquí cómo está cayendo este óxido pues, cuando debe haber condensación o por fallos en la propia climatización. Y aquí bueno, se está limpiando con cepillo, que por suerte salieron. Tampoco hubo mayor problema con esto. Bien, visto estas estructuras, nos vamos a ir directamente a las que son ventanas situadas en la calle. Aquí ya, como dijimos, dependemos de la climatización, están herméticamente selladas y tienen una serie de problemas que yo creo que en general muchos son derivados de los materiales constructivos contemporáneos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la piscina de Santa Mariña y el acueducto de San Marcos. A la izquierda veis vistas previas de la piscina, una vista final de la piscina y a la derecha la vista previa y final del acueducto, de la actuación en el acueducto. Bien, estas manchas, Begoña las estuvo identificando como hongos. Si bien en el 2021, cuando vino Beatriz Prieto, le consulté porque estas manchas se vinieron a más este año y sí, ella procuraremos, si hay más mantenimiento, hacer una analítica que está sucediendo ahí, pero ella desde fuera ya afirmaba que esto es muy probable que sea un hongo en formación. Bien. Un segundinho. Bien, ahora voy a hablar, esto es qué es lo que pasa en este tipo de estructuras. Las ventanas están pensadas para ver desde la calle, pero no desde luego para mantenerlas. En principio, además, hay que levantar cristales, que son muy pesados, para poder acceder al interior. Se quita el sellado, se entra dentro. En esto tengo que darle agradecimientos a Fran, que está por ahí, por el público, por ayudarme a levantar las ventanas y ponerlas otra vez en su sitio, porque realmente es que son muy pesados. Pues bien, a la izquierda veis la piscina de Santa Mariña y aquí tenemos un problema que realmente es bastante estúpido, porque tú accedes a la piscina, pero este esquinal no hay persona humana que se pueda meter ahí dentro. Si me apuras, un niño de 3 años, con suerte. Con lo cual, esta vegetación la tenemos que quitar levantando las rejas que hay en la calle y metiendo la mano por dentro con una pinza larga. Punto 1. No desconocemos cómo está la estructura por aquí detrás. Tampoco podemos echar prácticamente ni un herbicida ni nada, porque tampoco estamos quitando las cosas de raíz. Igual también nos estamos equivocando otra vez en levantar la ventana, correr, terminar el trabajo y marchar, aunque se hagan 2 días. Pues igual compensa levantar estos cristales, actuar con productos que necesitan un tiempo de actuación de 24 horas, más o menos, y luego volver a entrar con esa vegetación ya muerta, pero no con ella viva, arrancar e intentar, sobre todo en este caso, porque cuando tienes mejor acceso, como es en este otro caso, que es aquí en el acueducto de San Marcos, aquí hay unas pinzas y estamos extrayendo una planta de raíz y después cogemos la jeringuilla con el veneno herbicida e inyectamos el veneno directamente en el agujero. Eso, en principio, y por lo que vi hoy ahora al pasar, parece estar funcionando. Yo desde la primera selva que se encontró Begoña a la que yo encontré, hay bastante diferencia. Ahora se aprecian más las sales y además ahora en San Marcos están apareciendo también las manchas naranjas de hongos. Este es otro problema que tenemos en San Marcos. Este es un sumidero de aguas. Estas son las rejillas de la ventilación, de expulsión de aire de la ventilación, y estos son rifles que actúan recogiendo el agua pluvial. Bien, pues esta caja ya en sí misma tiene un diseño defectuoso. Está hecho con una lata muy fina y pierde por todas partes. Lo siguiente es este tubo que viene para abajo y acaba en un codo que hace un ángulo recto. Y le continúa un tubo que no tiene caída de ningún tipo. Problema, el codo se obtura porque no tiene caída el sifón. Aquí no podemos entrar porque no podemos poner una rejilla, porque si no lo haríamos. Y lo siguiente es que empieza a desbordarse en época de lluvia todo por fuera. Yo lo comprobé en verano porque estaba limpiando aquí en el edificio de la Diputación con manguera y me caía agua a borbotones y empezó a salirme agua por todas partes, aparte de que toda esta zona siempre está verde. ¿Problema en la piscina de Santa Mariña?
Aquí tenemos la iluminación de luces LED y año tras año la vamos encontrando descolgada, porque no hay manera de pegarla a la viga como Dios manda por culpa de la condensación que se forma a veces dentro de ella. Son pequeños problemas, pero afea la visión de los restos arqueológicos. Bien, lo dicho, con respecto a las rejillas, aquí en este caso en la piscina, podéis ver que esto antes no lo tenía, que aquí hay una malla que retiene las hojas que vienen de la calle, porque se meten entre las rendijas que tienen el conducto de salida de ventilación del aire. Bien, poniendo una simple malla mosquitera se consiguió que eso no cabe dentro de la piscina. Y lo mismo pasa aquí en San Marcos. Poniendo una simple malla mosquitera por debajo, conseguimos que se queden ahí atrapadas y que no estén pululando por toda el área arqueológica. Bien, con respecto a los materiales modernos, aquí veis cómo se está desconchando toda la pintura en San Marcos. Pasa lo mismo en Santa Mariña, ¿no? Porque el acabado de las paredes son chapas de acero cortén. ¿Qué pasa? Que se están oxidando. ¿Cuál es el resultado? Pues justo las que están encima de las ruinas arqueológicas van dejando un reguero de gotas de óxido y nos las encontramos naranjas. Esto, hombre, afea, pero esto nos está contando más cosas. Estos chorretones que hay por aquí son concreciones de sales. ¿De sales de qué? Del propio hormigón. Y esto de aquí se desconchó porque todo esto fue reventando. Y aparte de que, hombre, como las casas, hay que mantenerlas. Uno pinta su casa, pero no le va a durar toda la vida pintada. La tiene que repintar de vez en cuando. Y de vez en cuando sanearla para volver a pintar. No pintar y pintar encima hasta tener una capa de pintura así de gorda. Y por último, uno de los problemas que tenemos son el bicherío. Sobre todo aquí en San Marcos. Hay un árbol ahí al lado que al parecer pues, tienen querencia por él las hormigas. No sabemos por qué extraña razón. Y las hormigas son felices pululando del árbol a la estructura arqueológica, porque algo deben encontrar ahí. Entonces, Begoña peleó con las hormigas de una manera y de otra, pero dio en el clavo en el 2019 poniendo trampas para hormigas. ¿Qué consiguió con esto? Desaparecieron las hormigas prácticamente, puede haber una o dos, pero me parece de risa. Alrededor de las trampas de hormigas aparecieron muchísimas arañas muertas, que también es como si unas fueran detrás de otras, y lo que hay es muchísima más cochinilla. Y dices tú, bueno, buscando qué hacen las cochinillas, pues dije, a ver si hacen daño o no, hacen madriguera, agujerean estructuras, como podían ser las hormigas, por ejemplo. Pero es gracioso porque las cochinillas se comen los exoesqueletos de otros insectos que están muertos, con lo cual pues ya van haciendo limpieza de rebote y anidan en grietas, pero no hacen agujeros para anidar. Pero lo más interesante es que se comen la savia de las plantas. Y en el caso de San Marcos hay una planta rastrera que igual les parece muy jugosa, con lo cual tenemos también un herbicida natural metido dentro. Digo, pues que progresen las cochinillas, mientras no invadan toda la ventana, tenemos algo natural ahí actuando solo. Bien, ahora vamos con la fatídica, como digo yo. Aquí empezamos con los horrores. La piedra fundacional de Lugo, en la Rúa Nova. El estado del cristal cuando entramos este año era roto, todo condensado, no se veía nada y se sustituyó. Bien. Año tras año Begoña se va encontrando esto. Bueno, esto fue a menos, la vegetación, todo hay que decirlo, porque el primer año no se veía absolutamente nada. Esto naranja y negro que veis es colonización biológica. Y esto en años anteriores casi estaba invadiendo toda la estructura. Bien. Aquí veis la inscripción de la piedra fundacional, una vez limpia, ¿vale? Y lo que va viendo Begoña año tras año es que esta inscripción va desapareciendo, poco a poco. Y además desapareciendo de una manera violenta, con formación de ampollas, se desplaca, pero prácticamente la mitad de la inscripción, de aquí para aquí. Y de aquí para aquí, no. Y hay más colorización biológica, está todo más verde, que se ve en este extremo de aquí. ¿Por qué? De este lado de la ventana, ¿qué tenemos? Entrada de agua, porque esto es el sumidero, está obturado, no hay quien abra esta parte de la ventana, porque no hay quien la abra, y nos sale el agua por botones por ahí. Mantiene húmeda toda esta zona. Pero esta zona se conserva bien, en el fondo. Esto es muy gracioso, es como una paradoja. Veamos qué hay del otro lado. Del otro lado, ¿qué tenemos? Canalización de agua, esto creo que lo tengo mal, pero tenemos aquí un ventilador. Esto es el sistema de climatización. El ventilador funciona
Media hora encendido, media hora apagado. Funciona correctamente. ¿Qué pasa? Que aquí está la inscripción. Este ventilador es así. El sillar es así. Y la ventilación le da directamente a la superficie de la inscripción. ¿Qué pasa con esto? La inscripción, la piedra, contiene sales. Aquí estoy extrayendo una muestra de la piedra y esto es una ampolla que se formó solita. Por supuesto, este año ya no se limpió. Se limpió el lateral que estaba bien. Se recogió la muestra, se mandó a analizar al GEMAP. El resultado, pues muy negativo. El resultado es dilución directa de materiales constructivos, en concreto hormigón. Tristemente, la ventana, yo creo que este chapeado de granito está ocultando una estructura de hormigón y la ventana, no sé qué extraño momento, se sellaron las piedras entre ellas, perdón, la ventana, la ruina arqueológica, se sellaron las piedras entre ellas con cemento gris, que no sé si se ve por aquí. Si no lo veis por aquí, todo esto es cemento gris. Pues bueno, ¿qué hacer con esta ventana? Esto es la muerte. Estamos, no sé, hablándolo con Enrique muy seriamente, estamos pensando que lo mejor que se puede hacer con ella es taparla. O se amplía y se remodela toda esta estructura que tiene alrededor, lo cual ya no tiene sentido. No sabemos si tampoco eso va a funcionar para salvar la piedra. Desalarla, pues ¿para qué? Si va a seguir cogiendo sales del hormigón. Entonces, lo mejor que podremos hacer con esto es taparlo antes de que siga muriendo o desaparezca de todo. Registrar, eso sí, la inscripción como podamos y de alguna forma ponerlo en valor a pie de calle de otra manera. Y que se sepa que debajo está eso y punto pelota, no hay más. Bien, ahora vamos a empezar con otra fiesta. Vamos a empezar con las estructuras que están musealizadas en recintos propios. Curiosamente, vamos a ver, ¿cómo me explicaría yo? Los problemas que se dan aquí no son tanto de las estructuras como se está viendo en general, como de los recintos en los que están, pero es que suelen ser problemas ajenos, en este caso los museos. Este año, ¿veis el lado donde están las estructuras, que es donde se recepcionan a los visitantes? Esa zona, el área de las estructuras, se encuentra perfectamente, pero ahí tampoco hubo ningún problema extraño. Es la parte más alta del edificio, tiene una climatización, pues bien. Pues hay un velillo de sales, hay polvo, se aspira, se cepilla y no hay que hacer mucho más. Se fijó alguna pieza que se suelta, pues que el visitante pisa donde no debe. Y bueno, pues al final, mira, decidimos fijarlas con epoxi, porque total, año tras año se siguen moviendo, pues mejor ya que queden fijas, quietas. Problema en mosaicos este año. Filtraciones que venían de un edificio al lado, filtraciones que ya se venían detectando anteriormente en las propias ventanas que dan a la calle, y ahí veis toda esa hilera de cubos que llegó a haber en un momento dado en las ventanas que están en la sala principal, y la extraña proliferación de sales en esta zona de aquí. Esto creció en 3 semanas escasas. Primero teníamos esto y acabó creciendo todo esto. Se vino Beatriz Prieto, cogió sus muestras, esto es una fotografía al macroscopio, y de nuevo tenemos el mismo problema, dilución de materiales constructivos del edificio. Esto es con lo que nos estuvimos enfrentando. Esto está en la sala anexa. Fue un intento de recogida de aguas. Nos venían filtraciones por todo el borde de la ventana y se instalaron 2 cordeles de algodón pegados con silicona, pero abierto por la parte de arriba, de tal manera que el agua entraba por aquí, la absorbía el cordel de algodón y nos la mandaba para el embudo, y esta tubería la monté de tal manera que llevaba el agua hasta casi la entrada de la sala anexa. Así por lo menos la gente no tenía que entrar a rastras y llevarse un cubo con agua cada 2 por 3. ¿Qué pasó con el tema de estas filtraciones? Que también provocó la aparición de toda esta colonización biológica, que además de una forma muy violenta, por lo que a mí me sorprendió muchísimo toda esta pelusa, que ya no sé si es una mezcla de colonización biológica y sales, todo al mismo tiempo. ¿Qué hicimos? Pues lo que nos toca hacer, limpiar en seco. Desde luego, las recomendaciones que nos vinieron del laboratorio es intentar evitar ante todo el uso de agua, porque con esto vamos a generar una fluctuación de sales todavía más loca. Entonces, la única forma que nos dicen de controlarlo, en principio, si no va a haber un tratamiento serio de desalinización, que eso pasa por una tediosa
labor de estar poniendo en pacos de papel de agua desmineralizada, dejarlo semisecar, volver a poner otro, dejarlo semisecar. Es decir, esto no se hace en un día. Esto igual puede llevar 15. Pues igual hay que hacerlo al iniciar el mantenimiento hasta que se acaba el mantenimiento de todas las ventanas arqueológicas. Y ahí sí que tendría cabida el empezar a desalar toda esa zona. Porque por lo que me contó Quique, que espera que no me mandaras la foto, porque me acaba de enseñar la foto y eso que visteis antes, esto vuelve a estar igual. Vinimos aquí, si no recuerdo mal, a mediados de mayo y lo limpiamos con aspirador. Que están aquí estas dos chicas maravillosas que me vinieron acompañando, limpiando todo este percal. Pues volvió a salir. Yo mañana tenía pensado ir precisamente para ver la evolución, pues volveré a limpiarlo en seco, intentaré quitar la colonización biológica con alcohol para evitar que fluctúen más las sales y luego ya se verá en el siguiente mantenimiento, escrito queda, el siguiente que lo herede, sea quien sea, por lo menos tienen que basarse. Y otro problema que tenemos en mosaicos, todo tiene que ver con la humedad, es ya un problema que siempre hubo, que tampoco es el más grave, que son todos estos velos blanquecinos. Son eflorescencias de sales que van saliendo año tras año. Bien, en la visita que hicimos con Bea, nos hizo una propuesta interesante, que es intentar conocer la profundidad desde la que asciende el agua por capilaridad, ¿no? Que tienen ellos un sistema que es por ondas. Igual, estudiando este tema a fondo y sabiendo desde dónde viene la humedad y cómo fluctúa y qué sales contienen estas veladuras, que medianamente las tenemos analizadas y caracterizadas ya, logramos intentar equilibrar, que dejen de salir, equilibrar lo que es la sala. Otra vez la climatización, ¿no? Si logramos una temperatura concreta y un funcionamiento de lo que es el golpe de sequedad que da la turbina de aire, igual conseguimos rebajar un poco esta sensación de halo blanquecino. ¿Por qué? Porque las sales ya no llegan a cristalizar. Ojalá lleguemos a ese punto. Bien, ahora para terminar, este es el centro de San Roque y vamos a ver. La parte superior ya os dije que tiene una parte superior que está en una tumba, el horno, y una parte inferior donde se encuentra el estanque. En la parte superior, en la explanada ya del propio suelo del museo, hay una mancha de humedad tremenda que se dirige justamente hasta esta tumba. Y el resultado es ese verdín que tiene dentro del sustrato. En los primeros años tenía un poco de verdín, debía tener algo de humedad, pero ahora mismo ya es matador. Cógelo, por favor. Pero dinos quién es. Bueno, pues aquí sí que se venía viendo este verdín, pero bueno, también podía salir porque tiene un foco que le da directamente, eso ayuda a que crezca la colonización biológica, pero en este caso tocas, está todo húmedo. Yo lo limpié, siguiendo las instrucciones de siempre, que es un poco de biocida y con esponja con mucho cuidado, porque todo lo que está húmedo ahí se te va quedando en la esponja. No sé si hice bien actuar o no, porque realmente meses después, volviendo por ahí, estaba igual de verde. Es como si no hubiera hecho absolutamente nada. ¿Cómo actuar? Pues no lo sé. O detectamos de dónde viene la filtración del edificio aledaño o directamente nos dedicamos a aislar esta estructura por los lados. Pero el sustrato está ahí y al final siempre va a haber agua subiendo por capilaridad por las estégulas romanas. Pues no lo sé, habrá que mirarlo. Lo mejor sería solucionarlo del edificio al lado. Bien. Hay filtraciones también que nos provocan en la esquina del estanque. Os voy a poner el estanque por si no os mareo. Es que no sé si lo puse antes. Creo que sí, os puse la piscina, sí. Tenemos unas filtraciones en la parte baja que no tenemos ni idea de dónde vienen. De hecho, teñimos el agua de todas las arquetas que hay alrededor del edificio, que están más altas que esto. Y alguna nos tendría que saltar aquí el color, pero no hubo manera. No hubo manera. Además es que ese agua huele mal. Huele muy mal. Yo voy a asociar esto con otro problema más que encontramos este año, que viene a colación de estas dos fotos. Pero espera. Esta zona de aquí está justo encima del estanque y de repente este año encontramos una gotera que cae directamente en el estanque. O sea, es decir, esta explanada no está bien aislada.
Pensamos que el problema es la claraboya, pero yo creo que la claraboya no es el problema. Habrá que aislar todo esto, habrá que sellar bien las juntas de las piedras y hidrofugarlo. Es lo único que se me ocurre hacer. Y otra cosa que me asusta, si vas por el exterior del edificio, es que te encuentras con estas costras de sales. El edificio tiene muchos problemas de humedades. De hecho, en el interior no hay climatización, cosa que yo creo que a las estructuras no le sienta mal, le sienta bastante bien, porque todos los problemas derivan de filtraciones exteriores. Si el edificio, a ver, en un lateral del edificio yo me encuentro esta costra, que es dilución de los materiales del propio edificio, esperemos que esto en un momento dado no empiece a afectar a las estructuras. Si igual colocamos dentro una climatización, esto que hay aquí se va para adentro y tenemos un mosaicos. No lo sé. Esto es que es todo especulación. Bien, como teníamos el problema de la filtración de agua de la piscina, que nos daba pánico, al margen de la actuación de mantenimiento, pero a colación de ella, se decidió actuar. En las labores de mantenimiento, en el interior de la piscina, se colocaron un par de testigos en un corte que hay de una reintegración que atraviesa del lado al lado el estanque, de aquí a aquí. Todo esto es una reintegración y con lo cual esto y esto no están imbricados. Entonces, colocamos 2 testigos hechos de mortero de cal para años posteriores ir mirando si aquí aparecen grietas. Está oculto a la vista del visitante, porque si no sería un poco cantoso. Entonces, yo procedí este año, cogí una bomba succionadora y procedí a vaciar el agujero de este empozamiento que se daba en la esquina. ¿Qué nos dio pánico? Esto es sobre lo que se apoya este esquinal entero, escasos 30 centímetros. Entonces, ante este problema, empezamos a pensar, oye, pues mira, habrá que apuntalar por debajo, a ver cómo podemos apuntalar, pues se coge desde el edificio, se saca una cosa en L, no, porque debajo aquí tenemos una pía romana y un manantial natural que también hay que poner en valor, porque está excavado en la roca y está tallado, es muy bonito, pena que no se pueda ver. Y entonces empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pues no sé. Y decidí hablar con un buen amigo, Paco Basanta, que es arquitecto, y tiene la cabeza muy bien amueblada. Nosotros estábamos siempre pensando puntales. Y él dijo, no, puntal no, es un error. Porque si te falla un puntal, para poder quitarlo vas a tener que meter otro, pero prácticamente en el mismo sitio. Y te puede venir abajo toda la estructura de golpe. Porque un puntal es como si vas por la playa corriendo y por la arena vas muy bien, pero como pilles una piedra en punta, puedes pegar un grito que ni para qué. Pues un puntal viene siendo lo mismo por una estructura. Es un punto de apoyo concreto, que hace como daño. Lo que dijo Paco fue, lo que necesitáis es que toda la piscina esté recogida. Entonces, ¿por qué no hacéis un recalce de fábrica que con los mismos materiales, cal y piedra, que es lo que tiene la piscina, muy compatibles unas cosas con la otra, de lado a lado, o sea que por aquí atrás, de aquí a aquí, se metió el pobre canteiro y me hizo este muro. Qué bueno, es así de pequeño, pero ya tuvo mérito. Y lo bueno es que está recogida toda la piscina, está ahora mismo asentada así, entera, se está reposando. Creo que la idea va a funcionar, esperemos que sí, si no me mata Enrique. Y luego por la parte delantera, en este corte, le metimos otro pequeño murete y le metimos un relleno de gravas, porque por lo menos, si va a seguir subiendo el agua, porque va a volver a suceder, que el agua quede escondida debajo de la grava y que fluctúe tranquilamente. No sabemos si se podrá seguir viendo el manantial el día mañana o no. Se le metió también un punto de luz y se le pintaron todas las paredes del museo. Y yo creo que con esto, medianamente acabé la charla, aunque le hice así en plan loco. Sí, bien, creo que acabé la charla. Bueno, antes de abrir un pequeno coloquio, quería comentar eu algunha cuestión ao respecto. Como podes observar, a problemática é grande e é importante. De feito, creo que a maior parte dos ciudadanos que pasen por Lugo son conscientes de cual é esta problemática. É dicir, todo o mundo moitas veces se queixa de que as ventanas teñen uns cristais empañados, observas a erva crecer dentro das ventanas, ves os cubos que recollen as goteiras debaixo das ventanas. É dicir, eso está a orden do día, non hai que ocultalo porque está aí. De aí que
nos vexemos moitas veces na obriga de estar actuando continuamente coa maior premura posible, non sempre se pode, pero moitas veces condicionados por outros factores axenos. Entonces, desde o Concello intentamos levar un traballo de mantemento máis riguroso posible e intentamos facer unha ou cando menos dúas actuacións ao ano para que estes problemas se podan resolver. Hai que dicir tamén que na maior parte dos casos, concretamente no caso das ventanas arqueolóxicas, no caso de Lugo, a exposición de restos arqueolóxicos en espacios públicos a través do sistema de ventana arqueolóxica foi casi experimental. Por qué? Porque hai a poucos exemplos a nivel... Falo de Galicia, porque, lóxicamente, non podemos estar comparando a exposición dun resto arqueolóxico nunha rúa xa non digo en Galicia, digo en Lugo, porque incluso entre Lugo e Coruña ou Pontevedra xa hai diferencias, pero non nos vamos a poñer a comparar, por exemplo, co caso de Andalucía ou co caso do Levante, onde as condicións son totalmente diferentes. Por lo tanto, cando se afrontaron este tipo de proxectos, digamos, foi, de certa maneira, experimental. Por lo tanto, son proxectos que, ahora mismo, pues, moitos deles son obsoletos, en algún caso son fallidos, e, por lo tanto, sí que requieren repensalos de cara ao futuro. Isto ven ao caso de que as preguntas que moitas veces nos facemos cando aparece un resto arqueolóxico teñen que ser contestadas dunha maneira clara, é dicir, que conservamos, para que conservamos e como conservamos. É dicir, e aí é onde ven toda a problemática a hora de decir, bueno, aparece un resto arqueolóxico, que facemos con ele? O conservamos? Non o conservamos? Bueno, xa se está vendo. A conservación dun resto arqueolóxico conleva unha serie de problemas porque hai que mantelos ao longo do tempo. E o objetivo principal, lóxicamente, é a exposición ao público, pero, ante todo, ten que prevalecer a conservación do resto. E por iso, moitas veces, así como os métodos de restauración deben ser, ante todo, reversibles, como aconsellan as cartas de restauro internacionais, a exposición desos restos tamén pode ser reversible. E a veces se nos vemos na obliga, ao mellor, de ter que tapar algún resto porque, ao mellor, as condicionantes que se están dando non axudan a que ese restos sea, desde o punto de vista da súa exposición, viable, como se está vendo en algún caso. Por iso, moitas veces debe prevalecer, penso eu, que de pensar aquela máxima que en arqueoloxía se emplea moitas veces, que o mellor resto, a mellor forma de conservar un resto é enterrarlo. É dicir, os restos estiveron enterrados durante miles de anos, en algún caso, e as condicións de conservación durante esos miles de anos mantuveronse estables. Claro, que ocorre? Que cando ese resto saca esa luz, as condicións varían totalmente. E por iso os condicionantes que hai ao redor da conservación dos restos, como estamos a ver aquí, son importantes e hai que telos en conta. Por iso, insisto, no caso das ventanas arqueolóxicas, o primeiro que se fixo, que foi a Santa María, foron experimentales e incluso entre elas mesmas hai diferencias, porque a conservación do resto de Santa María non é a mesma que, por exemplo, co que está pasando aquí con San Marcos, sendo como foron proxectos moi semellantes á hora de executalos. Sí que é verdade que teñen fallos de diseño, e moitas veces son fallos de diseño absurdos, tontos. Por poñer un caso aquí, na ventana de San Marcos, diseñouse unha rejilla de ventilación que, en vez de pensarse por tramos de 1 metro para poder levantarla facilmente, se diseñou como unha sola peza de 3 metros. Lógicamente, eso non hai ni Dios que mova. E eso plantea problemas a hora da limpieza, etc. Ou o tema da recollida de aguas, ou, por exemplo, plantexar ou plantar uns arboliños ao lado, como que estamos vendo, que nese momento non se pensa, pero como estamos vendo, ten unhas consecuencias a posteriori. Vale. Entonces, isto que quero dicir? Quero dicir que hai que repensarse moito cando se afronta un proxecto destas características, hai que pensarse moito o porqué e como facelo, non? Porque, lóxicamente, en este caso sí que a experiencia ten que valer para algo. Entonces, insisto que a conservación non é fácil, e o obxectivo que é o de expoñer ao público para que a xente entenda e valore o patrimonio non vale para nada se o que estamos conseguindo con eso é que ese resto arqueolóxico se acabe deteriorando e, por non decir, perderlo. Por iso que ten que prevalecer, ante todo, a conservación. Bueno, e sin máis, abramos un turno de preguntas ou comentarios que se queiran facer ao respecto en relación con este ou con outro tema cualquera que teña que ver.
Bueno, pois se non hai preguntas, nin nada que dicir, pechamos a sesión. Creo que hai clausura de xornadas, non, Eduardo? Bueno. Si decía, ahora sí. Disculpa da ausencia de Mauricio porque a xenda vai moi apretada, entón tocou a min logo pechar o mellor que poida. Parabéns pola excelente, maravillosa. Por primeira vez sentínme dentro dunha restauración, teño que dicirlo así. Para min foi unha novedade que intentaremos para o ano que ven, co permiso de Quique, pois tamén invitar a un restaurador, unha restauradora, porque me parece que é un mundo moi novo, nunca unha restauradora... Más que novo, descoñecido. Descoñecido. Por menos nas jornadas debe ser a primeira vez que unha restauradora pois nos invita a, insisto, a conocer dentro das ventanas, ou como se chamades, pois entende como un neno pequeno, con ollos grandes. Ben, dito isto, quería agradecer á Deputación de Lugo, pois, moitísimas cousas. Aparte deste salón tan cómodo e maravilloso que temos aquí, pois o apoio incondicional, porque senón non seríamos quen de levar adiante o persoal de protocolo, de CIPI e dos membros de seguridade que tanta paciencia tiveron con nós para levar día a día isto a bon fin. Tamén aos medios de comunicación audiovisuais, a antigua TIC, que permite que todas estas conferencias, 6 conferencias que tivemos en estes días, pois se poidan ver nas redes sociais a poucas horas de levarse adiante. Permitidme tamén agradecer de maneira especial á área de xuventude, que dirixe Mauricio Repeto, a colaboración coa CORS e as axudas e apoios de tanto María Xosé como Víctor e tamén o arqueólogo Quique González. Agradecemento, como non, a todos os ponentes que tanto axudaron na brillantez destas xornadas, a todos e a todas vós que asististedes día a día nestas charlas. Sen vós os traballos que fai esta asociación non tendría sentido ningún. Falando de traballo, quero de corazón destacar o esforzo diario con estas xornadas dos meus compañeiros lexionarios da CORS, en concreto José Luis Lamas e Alfonso Mourelle. Creo que nestas xornadas, os que disfrutamos delas, tiñamos que sacar algunha conclusión. E a min, por non decir con moito orgullo, é unha satisfacción recoller o guante de coloquios que apareceron cousas moi fermosas, como pode ser meternos máis día a día e xornada a xornada na restauración. Tamén me comprometo a intentar facer, apoiando unha frase que me dixo Iria, de sentarse para falar. Vamos a ver se somos capaces de conseguir unha mesa redonda para que o mundo e a idiosincrasia de arqueoloxía e da restauración e de todo aquilo que poida Lugo medrar, pois sentarse aquí para debatir, para falar, para intentar chegar a acordos, para poñer en valor e todas as cousas. Tamén intentaremos seguir, porque tamén me parece que merece,
as conferencias, o tipo de conferencias que comezou Carmen Millao, porque tamén hai xente que investiga, que con moito respeto son formigas de laboratorio, como digo eu, pero que investigan cousas que ninguén repara nelas. Para o ano xa temos casi centrado o tema así, dese tipo. E despois, insisto, vémonos, como vamos a ver durante o Antelucus, e que nos vemos durante todos os anos, se alguén quere aportar algo, pues que sepades que tanto os arqueólogos, como Quique, como eu, como calquera vemos da Cors, transmitimos a idea que calquera de vos se vos ocurra. Moitas grazas e moi agradecido pola vosa atención.